Un gran contenedor verde llamó la atención de un detective, quien decidió examinar su contenido. En su interior había varias bolsas de plástico herméticamente selladas. Al abrir una de ellas, el agente descubrió una sustancia no identificable, junto con lo que parecía ser ropa de mujer. Otra bolsa reveló algo mucho más aterrador, lo que parecía ser restos humanos. En total, se recuperaron 5 bolsas, y su contenido confirmó lo peor. Contenían partes de un cuerpo. Los detectives identificaron rápidamente los restos como pertenecientes a Tara Grant. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Hoy exploraremos un caso real de crimen y examinaremos las pruebas y fotografías relacionadas con una mujer llamada Tara Grant, quien nació en un cálido día de verano, el 22 de junio de 1972, en el vibrante estado de Michigan. Su infancia fue un reflejo pintoresco de la vida rural, llena de sencillez, trabajo duro y alegría. Al crecer en una extensa granja con sus padres y su hermana menor, los primeros años de Tara estuvieron definidos por una profunda conexión con la naturaleza y un fuerte sentido de unidad familiar. Le encantaba estar al aire libre, donde podía montar a caballo por los campos abiertos, cuidar de los pollos y las cabras, y ayudar a sus padres con las tareas diarias que implicaba manejar una granja. Estas experiencias inculcaron en Tara un amor por los animales y una ética de trabajo que moldearía su futuro. Tara no era solo una chica de campo, también era una estudiante dinámica y llena de espíritu. Durante sus años escolares, destacó en múltiples actividades, mostrando su versatilidad y entusiasmo. Era una orgullosa integrante del equipo de animadoras, aportando energía y emoción a cada juego, mientras también dejaba su huella en la cancha de baloncesto con su espíritu competitivo y su capacidad de trabajo en equipo. La música era otra de sus pasiones, y tocaba en la banda escolar, donde su dedicación brillaba en cada presentación. Después de graduarse de la escuela secundaria, las ambiciones de Tara la llevaron a la prestigiosa Universidad de Michigan. Fue allí donde no solo siguió una carrera en negocios, sino que también conoció a Steven, un joven carismático y ambicioso con sueños propios. Su conexión fue inmediata, y su relación floreció durante los años universitarios. Poco después de la graduación de Tara, la pareja contrajo matrimonio en una hermosa ceremonia rodeada de familiares y amigos, comenzando una vida llena de esperanzas y sueños para el futuro. La carrera profesional de Tara comenzó en una gran empresa internacional, donde su habilidad para los negocios y su determinación le valieron rápidamente reconocimiento. Escaló la jerarquía corporativa con una velocidad notable, convirtiéndose en un miembro valioso de su organización. Mientras tanto, las aspiraciones de Steven se centraban inicialmente en el ámbito político. Durante sus años universitarios, había trabajado como asistente de un senador estatal, obteniendo valiosa experiencia y contactos. Sin embargo, cuando el senador se retiró, las ambiciones políticas de Steven quedaron en pausa, y él terminó trabajando en el pequeño taller de herramientas de su padre. 4 años después de casarse, Tara y Steven dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña, a sus vidas. Esta alegre incorporación a la familia fue seguida unos años más tarde por el nacimiento de su hijo. Con 2 niños pequeños, los Grant decidieron que era momento de mejorar su situación de vivienda. Compraron una hermosa casa en un vecindario acomodado del condado de Macomb, Michigan, justo a las afueras de Detroit. La carrera de Tara continuó prosperando, pero su exigente trabajo requería viajes frecuentes, lo que la mantenía fuera de casa gran parte de la semana. A menudo pasaba los días laborales en otros estados o incluso en el extranjero, regresando solo los fines de semana para pasar tiempo con su familia. Este ritmo tan demandante impuso una carga significativa sobre Steven, quien asumió la responsabilidad principal del cuidado de los hijos. Trabajar en la empresa de su padre le daba cierta flexibilidad, pero equilibrar el trabajo con las necesidades de 2 niños pequeños no era tarea fácil. Para manejar mejor la situación,
decidieron contratar a una niñera de tiempo completo a través de un programa especial que traía cuidadores de otros países para vivir con las familias. La nueva niñera rápidamente formó un vínculo con los niños, asumiendo la mayoría de las tareas diarias de cuidado. Con este apoyo adicional, Steven encontró tiempo para dedicarse a un trabajo de medio tiempo como entrenador de fútbol juvenil, un puesto que le permitía canalizar su energía en algo que disfrutaba mientras permanecía presente para sus hijos. A pesar de la aparente estabilidad y comodidad financiera de la familia, comenzaron a aparecer grietas en la relación entre Tara y Steven. Las frecuentes separaciones tensaron su matrimonio, y las discusiones se volvieron más habituales. Tara mantenía la esperanza de que una próxima promoción le permitiría ajustar su horario y pasar más tiempo en casa, pero hasta entonces, el patrón de largos viajes de negocios y breves visitas de fin de semana continuaba. La tensión llegó a un punto de ruptura el 14 de febrero de 2007, cuando se desarrolló una serie de acontecimientos inesperados. En el día de San Valentín, Steven llamó a la policía. Informó que Tara había estado desaparecida durante 5 días, una situación inusual que generó preocupación inmediata. Steven relató los hechos de la noche del 9 de febrero, la última vez que vio a Tara. Según él, ella acababa de regresar de un viaje de negocios, pero anunció que necesitaba irse un día antes de lo planeado. Esta revelación provocó otra acalorada discusión entre la pareja. Tara comenzó a empacar su maleta, y poco después, Steven la escuchó por teléfono diciendo: «Estaré esperando al final de la calle». Momentos más tarde, ella salió de la casa y se subió a un automóvil de color oscuro. Esa fue la última vez que alguien la vio o escuchó de ella. La primera pregunta que la policía le hizo a Steven fue por qué había esperado 5 días para reportar la desaparición de Tara. Steven explicó que, al principio, creyó que ella simplemente había salido temprano para su viaje de negocios y que estaba evitando el contacto debido a su discusión. Sin embargo, a medida que pasaban los días y Tara no llamaba a casa, ni siquiera para hablar con sus hijos pequeños, su preocupación comenzó a crecer. El lunes, el jefe de Tara se comunicó con Steven, informándole que ella había faltado a una importante reunión. Esto era muy inusual en Tara, quien era conocida por su profesionalismo y su compromiso con el trabajo. Alarmado, Steven contactó a sus familiares y compartió sus preocupaciones. Tara había confiado a sus padres la creciente tensión en su relación con Steven, mencionando las frecuentes discusiones causadas por su exigente trabajo y los constantes viajes. Sin embargo, incluso ellos pensaron que Tara simplemente se había tomado un descanso del estrés en su matrimonio y regresaría cuando estuviera lista. A medida que pasaba el tiempo y Tara seguía sin aparecer ni responder a las llamadas, la frustración inicial de Steven se transformó en una creciente preocupación. Finalmente, su ansiedad aumentó tanto que decidió contactar a la policía y reportar su desaparición. Cuando los detectives entrevistaron a Steven en la comisaría, notaron varios rasguños en sus brazos y manos que parecían inusuales. Le preguntaron si su discusión con Tara se había vuelto física, pero Steven lo negó rotundamente. Explicó que los rasguños eran un resultado común de trabajar con piezas de metal en el taller de herramientas de su padre, un trabajo que a menudo le dejaba heridas menores. Tras concluir su entrevista inicial con Steven, los detectives solicitaron permiso para registrar la casa familiar, y Steven aceptó de buena gana. Cuando llegaron, observaron que todas las pertenencias esenciales de Tara habían desaparecido, incluido su bolso, sus documentos de identificación y su maleta. Para obtener más información, Steven les dio acceso a la computadora de Tara. Los detectives examinaron cuidadosamente su actividad en línea, en particular su cuenta bancaria. Lo que encontraron solo profundizó el misterio. No había transacciones recientes desde el día de su desaparición. Si Tara se hubiera marchado por voluntad propia, probablemente habría necesitado realizar compras, como reservar transporte o alojamiento. El registro de la casa no arrojó pruebas concretas que explicaran la desaparición de Tara. No había señales de lucha, ni nada que sugiriera un acto violento. Con muy pocas pistas, los detectives comenzaron a rastrear los últimos movimientos conocidos de Tara.
El caso representaba un desafío significativo para el departamento de policía local, que tenía poca experiencia manejando investigaciones complejas como esta. El área se consideraba una de las más seguras del país, y la mayoría de sus casos estaban relacionados con incidentes menores o disputas vecinales. A pesar de sus recursos limitados, los detectives continuaron adelante, decididos a descubrir la verdad. El siguiente paso de la policía fue pedirle a Steven que se sometiera a una prueba de polígrafo. Esta sugerencia lo enfureció. Acusó a los detectives de sospechar de él injustamente e insistió en que nunca haría daño a su esposa. Los detectives abandonaron su casa para reagruparse y considerar sus próximos pasos. Sin embargo, a la mañana siguiente, Steven los sorprendió llamándolos para decir que estaba listo para someterse al interrogatorio. Pero, tan pronto como lo dijo, su abogado intervino y le aconsejó que no participara. Este repentino cambio de actitud aumentó las sospechas de los detectives, ya que parecía contradecir la disposición inicial de Steven a cooperar. A pesar de su negativa a colaborar más, él siguió siendo la principal persona de interés, un protocolo estándar en los casos de cónyuges desaparecidos. Su comportamiento, junto con la falta de otras pistas, mantuvo la atención centrada en él. Mientras tanto, los detectives continuaron contactando a los familiares, amigos y colegas de Tara, pero ninguno había tenido noticias suyas desde el 9 de febrero. Todos expresaron preocupación, pero nadie tenía información que pudiera indicar su paradero. En su intento por encontrar una pista, los detectives descubrieron un detalle interesante sobre Steven. Su licencia de conducir había sido revocada. Decidieron usar esto como una herramienta de presión. Los oficiales esperaron a que Steven condujera su automóvil y luego lo arrestaron por la infracción. Sin embargo, el arresto tuvo efectos contraproducentes en algunos aspectos. Steven sintió que la policía lo estaba acosando injustamente, lo que aumentó su frustración y desconfianza. Una vez más, su abogado rápidamente pagó la fianza, y Steven regresó a casa sin ofrecer información adicional. Sin desanimarse, la policía continuó su investigación, centrando su atención en los registros telefónicos de Tara. Según los datos, su última llamada se realizó el día de su desaparición, cuando llamó a Steven desde el aeropuerto para avisarle que pronto estaría en casa. Después de eso, su teléfono mostró una serie de llamadas perdidas de Steven, todas las cuales fueron a buzón de voz. Los detectives escucharon estas grabaciones y encontraron una mezcla de emociones en los mensajes de Steven. Repetidamente le rogaba a Tara que respondiera el teléfono o que lo llamara. En algunos mensajes sonaba enojado, acusándola de descuidar a sus hijos. En otros, parecía genuinamente preocupado y le suplicaba que regresara a casa por el bien de la familia. Lo que desconcertó aún más a los detectives fue que el teléfono de Tara había sido apagado más tarde esa misma noche. Los datos del proveedor de telefonía móvil indicaban que la última conexión con una torre celular ocurrió en las cercanías de la casa de los Grant. Esto coincidía con la versión de Steven sobre su salida esa noche, pero aún dejaba muchas preguntas sin respuesta. Curiosamente, durante ese periodo, los registros telefónicos no mostraron llamadas entrantes, a pesar de que Steven afirmaba que alguien había llamado a Tara antes de que ella saliera de la casa. Esta discrepancia añadió otra capa de complejidad al caso. Su preocupación por Tara y su enojo por su ausencia parecían reales. Sin embargo, esto no lo exoneraba a ojos de los investigadores. Aunque se abstuvieron de etiquetarlo oficialmente como sospechoso, siguió bajo observación mientras la investigación se estancaba. Sin nuevas pistas que surgieran, Steven se mostró cada vez más frustrado con la policía, acusándolos de desperdiciar un tiempo valioso al centrarse en él, en lugar de buscar activamente a Tara. En cambio, comenzó a involucrarse activamente con los medios de comunicación, que habían comenzado a cubrir el caso desde los primeros días. La misteriosa desaparición de Tara captó rápidamente el interés del público, y los medios ofrecían cobertura constante del drama en desarrollo. Steven aparecía frente a las cámaras casi todos los días, haciendo súplicas emocionales para que Tara regresara a casa, con su rostro afligido apareciendo en los noticieros de todo el país. A medida que el caso ganaba impulso, la atención se centró en la situación doméstica de la familia.
La empresa a través de la cual Steven y Tara habían contratado a su niñera alemana decidió intervenir, citando el creciente escrutinio público. Optaron por enviar a la joven de regreso a su país de origen. Antes de su partida, ella proporcionó una declaración detallada a la policía, elogiando su tiempo en el hogar de los Grant y describiendo sus responsabilidades. Cabe destacar que también mencionó que la noche en que Tara regresó a casa, ella había salido a un bar con amigos. Cuando regresó más tarde esa noche, vio a Steven en un estado visiblemente agitado. Él le informó que Tara acababa de irse de la casa después de una discusión. A pesar de la negativa cada vez más combativa de Steven a cooperar plenamente con las autoridades, sorprendió a muchos al contratar a un investigador privado. El investigador, un exagente del FBI, inició su propia investigación sobre la desaparición de Tara, pero, al igual que la policía, no logró descubrir pistas significativas. Con pocas opciones disponibles, los detectives decidieron revisar el pasado de la familia, profundizando en los registros de la agencia de niñeras. Esta indagación condujo a una revelación impactante. Antes de contratar a la niñera alemana, Steven y Tara habían empleado a 6 niñeras diferentes, todas las cuales abandonaron el puesto en un corto periodo de tiempo. Intrigados, los detectives localizaron a estas ex empleadas y las entrevistaron. Casi todas describieron el comportamiento de Steven como no solo extraño, sino profundamente perturbador. Relataron incidentes en los que Steven revisaba sus pertenencias personales sin permiso, las sometía a preguntas inapropiadas e invasivas y las reprendía con gritos humillantes y degradantes. Muchas admitieron que habían renunciado porque temían por su seguridad. Los detectives no pudieron evitar notar el marcado contraste entre estos testimonios y el elogio que había ofrecido la última niñera. Esta discrepancia los llevó a solicitar autorización para monitorear sus comunicaciones, con la esperanza de descubrir posibles inconsistencias. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. A través de una revisión de sus correos electrónicos y registros telefónicos, los investigadores descubrieron que existía una relación entre la joven niñera y Steven. Ambos habían mantenido una aventura durante los frecuentes viajes de negocios de Tara, una relación que continuó hasta que la niñera fue enviada de regreso a Alemania. Aunque esta revelación arrojaba nueva luz sobre el carácter de Steven y sus acciones durante la ausencia de Tara, no proporcionaba pruebas directas de un crimen en su desaparición. La policía continuó buscando otras pistas. Las conversaciones con la familia y los amigos de Tara pintaron un panorama inquietante de su matrimonio. Casi todos los que conocían a Tara expresaron su desaprobación hacia Steven, describiéndolo como controlador, manipulador y socialmente desagradable. Muchos recordaron situaciones en las que Steven intentaba microgestionar la vida de Tara, vigilando sus movimientos y aislándola de sus seres queridos. Las sospechas de la policía se profundizaron cuando una exnovia de Steven los contactó. Ella reveló que Steven había restablecido contacto con ella meses antes. Además, Steven había comenzado a expresar abiertamente su insatisfacción con Tara, acusándola de serle infiel con su jefe. Incluso le confesó que había instalado un software de vigilancia en la computadora de Tara para leer sus mensajes privados, aunque admitió que no encontró pruebas que respaldaran sus sospechas. Estas revelaciones inquietantes reforzaron la creciente teoría de que Steven podría estar involucrado en la desaparición de Tara, pero la especulación no bastaba. La policía necesitaba pruebas concretas. A medida que pasaban las semanas sin señales de Tara, los investigadores comenzaron a considerar la sombría posibilidad de que ya no estuviera con vida. Organizaron extensas búsquedas, reclutando voluntarios para recorrer las zonas cercanas a la residencia de los Grant. También se decidió examinar un gran parque cercano. Durante varios días, los equipos de búsqueda exploraron meticulosamente el terreno, inspeccionando cada rincón, pero sus esfuerzos no dieron resultados. El gran avance llegó el 28 de febrero, casi 3 semanas después de la desaparición de Tara. Una residente local, que estaba al tanto del caso y de los esfuerzos de búsqueda en curso, decidió estar atenta durante su paseo habitual por el parque.
Su vigilancia dio fruto cuando tropezó con algo inusual bajo un árbol a lo largo de un sendero apartado. Parcialmente enterrada bajo ramas y nieve, había una bolsa de plástico que parecía fuera de lugar. Al mirar a través del material translúcido, notó una extraña combinación de objetos: guantes de goma, lo que parecían ser virutas de metal y una sustancia de color rojo oscuro acumulada en el fondo. Alarmada, la mujer recogió la bolsa y reportó el hallazgo a las autoridades. Los detectives reconocieron de inmediato la gravedad de la situación al sospechar que había sangre en el fondo de la bolsa de plástico y la enviaron al laboratorio para su análisis. Sin embargo, surgió un obstáculo importante. Los expertos forenses advirtieron que, debido a la acumulación de casos pendientes, el análisis de ADN podría tardar hasta 2 meses. A pesar de esta demora, un examen preliminar del contenido de la bolsa confirmó que la sustancia era, efectivamente, sangre humana. Este descubrimiento cambió por completo el rumbo de la investigación, impulsando a la policía a concentrar sus esfuerzos de búsqueda en el parque donde se había encontrado la bolsa. Se desplegaron todos los recursos disponibles, incluidos perros rastreadores y voluntarios, para registrar la zona en busca de más pruebas. Mientras tanto, Steven decidió no participar en las labores de búsqueda, afirmando que la policía estaba injustamente predispuesta en su contra. En cambio, recurrió a los medios de comunicación, concediendo una entrevista extensa y controvertida a un importante canal de noticias. Durante la entrevista, Steven hizo varios comentarios incendiarios sobre Tara, acusándola de descuidar a su familia. La calificó de mala madre y presumió de su papel como cuidador principal de sus hijos, afirmando que era mejor madre que Tara jamás lo había sido. Cuando le preguntaron sobre su situación financiera y si había dependido del ingreso de Tara, Steven se mostró visiblemente alterado. Él insistió en que no necesitaba ni un centavo de ella y acusó a los reporteros de intentar manchar su reputación. Para avivar aún más la polémica, Steven alegó que Tara le había sido infiel, aunque no presentó ninguna prueba que respaldara dicha afirmación. Durante toda la entrevista, se presentó a sí mismo como una víctima de un matrimonio difícil, criticando repetidamente a Tara y retratando su ausencia como un alivio más que como una tragedia. Mientras Steven estaba ocupado con su aparición en los medios, los detectives lograron un avance importante en el caso. Anteriormente, sus intentos de obtener una orden de registro para la casa de los Grant habían sido denegados debido a la falta de pruebas suficientes. Sin embargo, el descubrimiento de la bolsa de plástico manchada de sangre en el parque proporcionó los fundamentos necesarios para que un juez aprobara la orden. Con esta autorización en mano, los agentes de policía se presentaron en la residencia de los Grant. El destino quiso que Steven regresara a casa casi al mismo tiempo. Los detectives le informaron sobre la orden judicial, y Steven, de mala gana, les permitió entrar antes de contactar a su abogado. Cuando el abogado preguntó si Steven estaba arrestado, los oficiales confirmaron que no lo estaba. Aprovechando la oportunidad, Steven mencionó que sacaría a pasear a su perro, lo tomó de la casa y se marchó. Dentro de la vivienda, los detectives comenzaron una búsqueda meticulosa, avanzando con cuidado de una habitación a otra. Finalmente, llegaron al garaje, donde los esperaba un hallazgo escalofriante. Un gran contenedor verde llamó la atención de uno de los detectives, quien decidió investigar su contenido. En su interior encontraron varias bolsas de plástico herméticamente selladas. Al cortar una con cuidado, el agente descubrió una sustancia no identificable junto con lo que parecía ser ropa de mujer. Otra bolsa reveló una escena aún más aterradora, lo que parecía ser restos humanos. En total, se recuperaron 5 bolsas del contenedor, y su contenido confirmó lo impensable. Contenían partes desmembradas del cuerpo de una mujer. Los detectives concluyeron rápidamente que habían encontrado los restos de Tara y que Steven era ahora el principal sospechoso de su asesinato. La prioridad inmediata pasó a ser localizar a Steven, quien aún no había regresado de su supuesto paseo. Temiendo que pudiera huir o representar una amenaza para otros, la policía lanzó una persecución. Al mismo tiempo, se llamaron refuerzos para ampliar la búsqueda en el parque, ya que los detectives
sospechaban que no todos los restos de Tara estaban en el garaje. Más de 100 agentes de distritos vecinos se unieron al esfuerzo. Su diligencia pronto fue recompensada. A varios cientos de metros del lugar del descubrimiento inicial, encontraron partes adicionales del cuerpo, incluida una cabeza. Las bajas temperaturas habían conservado los restos, lo que permitió a los expertos forenses confirmar su identidad como la de Tara. Al caer la noche, la búsqueda se suspendió temporalmente, pero estaba claro que se había logrado un avance significativo. Mientras tanto, la caza de Steven se intensificaba. Los detectives contactaron a sus amigos y conocidos con la esperanza de rastrear sus movimientos. Uno de sus amigos reveló que Steven lo había llamado poco después de que comenzara el registro de su casa, pidiéndole que lo recogiera. El amigo accedió, se reunió con Steven en una calle cercana y lo llevó a su propia casa. Durante el trayecto, el amigo notó el comportamiento errático de Steven. Parecía aterrorizado. Sus manos temblaban incontrolablemente y daba la impresión de estar al borde de una crisis emocional. Una vez que llegaron a la casa del amigo, Steven expresó su deseo de ver a sus hijos, que estaban alojados con su hermana en otro estado. Pidió prestado el vehículo de su amigo, una camioneta pick-up, y se marchó poco después. Usando los datos del teléfono y la actividad de la tarjeta de crédito de Steven, los detectives lograron reconstruir sus movimientos. Descubrieron que Steven había retirado dinero en varias ocasiones camino al estado vecino y que había llamado a su hermana, por lo que la policía se dio cuenta de que se dirigía a ver a sus hijos e inmediatamente partió en esa dirección. Entonces, en un giro impactante de los acontecimientos, la policía recibió una llamada internacional desde Alemania. La persona al otro lado de la línea era nada menos que la niñera con la que Steven había mantenido una relación romántica. Con la voz temblorosa, reveló información asombrosa. Steven acababa de llamarla y le había confesado haber matado a Tara. Describió su conversación con todo detalle, enfatizando el tono frenético de Steven y su relato fragmentado de los hechos. Según ella, Steven admitió que la discusión entre él y Tara esa noche había escalado a un nivel incontrolable. Los ánimos se caldearon, se lanzaron acusaciones y el ambiente se volvió cada vez más tenso. En el punto álgido de la pelea, Steven afirmó que Tara lo golpeó en la cara. Dominado por la ira, Steven perdió completamente el control y la empujó violentamente. La fuerza del empujón hizo que Tara perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás, golpeándose la cabeza con fuerza contra el suelo. Steven le dijo a la niñera que la caída fue fatal y que entró en pánico al darse cuenta de que ella ya no respiraba. La policía, que ya albergaba fuertes sospechas sobre Steven, ahora tenía lo que consideraban una confesión directa, aunque transmitida a través de un tercero. Esta información los impulsó a actuar, lanzando una intensa operación de búsqueda para capturarlo. Sabían que el tiempo era esencial, ya que el estado emocional de Steven lo hacía impredecible y potencialmente peligroso. Los oficiales rastrearon el área a lo largo de la autopista que conducía al estado vecino, concentrándose en los lugares donde Steven podría haberse refugiado para evitar ser atrapado. Después de horas de búsqueda, descubrieron una pista crucial: el coche del amigo de Steven abandonado cerca de la entrada de un extenso parque nacional. Pero Steven no estaba a la vista. Sospechando que se había internado en la densa zona boscosa del parque, la policía lanzó una búsqueda exhaustiva utilizando cámaras térmicas. Después de varias horas extenuantes, lo localizaron en lo profundo del bosque. Steven fue encontrado tumbado bajo un árbol, vistiendo solo ropa ligera a pesar de las gélidas temperaturas. Los agentes se dieron cuenta rápidamente de que sufría una severa hipotermia y apenas era coherente. Su estado mental parecía haberse deteriorado. Murmuraba frases sin sentido y parecía hablar con los árboles que lo rodeaban. Reconociendo la urgencia de la situación, los oficiales solicitaron un traslado aéreo. Steven fue transportado al hospital más cercano, donde los médicos lucharon por estabilizarlo. Su temperatura corporal había caído peligrosamente a 88 grados Fahrenheit, pero tras cuidados intensivos, el personal médico logró salvarle la vida.
Le tomó varios días recuperar la plena conciencia. Mientras Steven estaba hospitalizado, la policía lo acusó formalmente del asesinato de Tara. La noticia de los cargos causó conmoción en la comunidad y en el ámbito legal. El abogado de Steven, que hasta ese momento había sido firme en la defensa de su cliente, anunció de repente su retiro del caso. Al ser interrogado sobre su decisión, el abogado ofreció una declaración críptica pero condenatoria. Necesito poder mirarme al espejo cada mañana. Se designó un nuevo abogado para Steven, pero el caso ya había tomado un giro significativo. Mientras tanto, los expertos forenses comenzaron su meticuloso examen de los restos de Tara. La investigación estuvo a cargo de uno de los patólogos más renombrados del país, un profesional cuyos casos de alto perfil incluían el asesinato de JFK y el caso de John Bennett Ramsey. Después de un análisis exhaustivo, el experto presentó una conclusión escalofriante. La historia de Steven no coincidía con las pruebas. Mientras él afirmaba que la muerte de Tara se había producido por un golpe en la cabeza sufrido durante su caída, la autopsia reveló una verdad mucho más siniestra. La causa real de la muerte de Tara fue estrangulamiento. Cuando Steven recuperó la conciencia, los detectives lo visitaron en el hospital para confrontarlo con la nueva evidencia. Inicialmente reacio, Steven finalmente se quebró y proporcionó un relato más detallado de lo ocurrido aquella noche. Admitió que cuando Tara llegó a casa y anunció que necesitaba irse un día antes de lo esperado, su discusión escaló rápidamente. Steven describió cómo le gritaba, y cuando ella intentó salir de la habitación, él le agarró el brazo. En respuesta, Tara le dio una bofetada, y él reaccionó golpeándola a su vez. Consumido por la ira, Steven confesó haber estrangulado a Tara hasta que dejó de moverse. Según Steven, el pánico se apoderó de él inmediatamente después de la muerte de Tara. Sin saber qué hacer, arrastró su cuerpo sin vida desde el segundo piso hasta el garaje y lo colocó en el maletero de su auto. Recordó haber escuchado la puerta principal abrirse poco después, cuando la niñera regresó a casa. Pensando rápidamente, Steven le dijo que Tara acababa de salir de la casa tras otra discusión. La niñera, sin sospechar nada, le creyó y se dirigió a su habitación. A la mañana siguiente, Steven transportó el cuerpo de Tara al taller de su padre, cuidando de que no hubiera otros trabajadores presentes. Allí, en un esfuerzo sombrío y calculado por ocultar su crimen, destruyó todos los documentos y pertenencias personales de Tara. Steven luego desmembró el cuerpo usando una sierra. Admitió que el proceso fue tan horrendo que vomitó 2 veces, pero se convenció de continuar, repitiéndose en su mente: si no haces esto, terminarás en prisión por el resto de tu vida. Tras varias horas, empacó los restos en bolsas de plástico, que colocó en un gran contenedor. Regresó a casa más tarde ese día, dejando el contenedor en el maletero del auto de Tara durante varios días, mientras elaboraba un plan para deshacerse de los restos y crear una coartada para sí mismo. En un giro macabro, Steven reveló cómo utilizó el trineo de nieve de sus hijos para transportar el contenedor hasta el parque donde posteriormente se encontraron los restos. Describió cómo tiraba del trineo hacia un área remota para evitar ser detectado. En un momento, la cuerda se le escapó de las manos, haciendo que el trineo descendiera por una colina y se volcara. La tapa del contenedor se abrió, derramando el espantoso contenido. Steven rápidamente volvió a empacar los restos y continuó hasta un lugar más apartado, donde enterró las bolsas bajo nieve y ramas antes de regresar a casa. Cuando la policía finalmente lanzó la operación de búsqueda en el parque, la fachada cuidadosamente construida por Steven comenzó a desmoronarse. Steven fue invadido por el pánico al darse cuenta de la magnitud de su crimen. Recordaba vívidamente que una de las bolsas que contenía los restos de Tara, la más grande, había sido mal escondida, aumentando la probabilidad de ser descubierta. Actuando movido por este temor, Steven regresó al parque bajo la cobertura de la oscuridad. Recogió varias de las bolsas y se las colgó sobre el hombro. Luego las llevó al taller de su padre, donde las colocó en el techo, esperando que esa ubicación retrasara su descubrimiento.
El día antes de su entrevista televisada, regresó al taller para recuperar las bolsas, colocándolas en el contenedor que había traído de casa. Una vez de vuelta en su garaje, las dejó allí, suponiendo que ahora estaban a salvo. Para su consternación, al día siguiente la policía obtuvo una orden de registro para su casa. En una confesión posterior, Steven reveló que cuando la gravedad de sus acciones se volvió innegable, había contemplado acabar con su propia vida en lugar de enfrentarse a la justicia. A pesar de casi congelarse hasta la muerte en el bosque, finalmente le faltó la determinación para llevar a cabo su plan. En cambio, se entregó, aunque su comportamiento durante los interrogatorios sorprendió a los investigadores. A lo largo de sus conversaciones con la policía, Steven no mostró signos de remordimiento. Por el contrario, a menudo sonreía con suficiencia o incluso bromeaba mientras describía los detalles macabros de cómo se deshizo del cuerpo de Tara, helando de horror a todos los presentes por su falta de empatía. Mientras Steven esperaba juicio en prisión, sus hijos permanecieron bajo el cuidado de su hermana. Esta situación inquietó profundamente a la familia de Tara, que consideraba que la hermana de Steven no estaba capacitada para criarlos. Determinados a proporcionar un entorno más estable para los niños, los familiares de Tara libraron una batalla legal para obtener la custodia. Finalmente, lo lograron, y los niños fueron colocados con la hermana de Tara, aunque la familia de Steven conservó derechos de visita. El asesinato de Tara había capturado la atención de millones en todo el país, y Steven parecía disfrutar de la notoriedad. Mientras esperaba juicio, comenzó a redactar un libro sobre su vida y los eventos que condujeron a su crimen. Discutió estos planes extensamente con su hermana, quien apoyó sus esfuerzos e incluso sugirió la posibilidad de una adaptación cinematográfica. Steven se entretuvo con estas ideas con entusiasmo, especulando sobre qué actor famoso podría interpretarlo en la película. Durante el juicio, surgieron revelaciones nuevas y perturbadoras que dañaron aún más la credibilidad de Steven. Sus hijos, que habían sido testigos del crimen, relataron sus recuerdos a su tía. Revelaron que la noche del asesinato habían escuchado gritos y salido de su habitación, solo para ver a su padre atacando a su madre. Este testimonio, aunque no se presentó formalmente durante el juicio, se hizo público cuando los medios de comunicación informaron sobre ello. Sin embargo, los familiares de Steven descartaron el relato de los niños como una fabricación, continuando en la defensa de él, a pesar de la creciente evidencia de su culpabilidad. El juicio comenzó en noviembre de 2007, y la culpabilidad de Steven nunca estuvo en duda. Él admitió abiertamente el crimen, pero su nuevo abogado intentó argumentar a favor de la indulgencia. La defensa alegó que años de conflictos matrimoniales, exacerbados por las frecuentes ausencias de Tara debido al trabajo, habían llevado a Steven a actuar en un momento de ira incontrolable. A pesar de los esfuerzos de la defensa, la fiscalía no pudo establecer que Steven hubiera premeditado el asesinato. Como resultado, el jurado tuvo que considerar si el crimen calificaba como asesinato en primer grado. Finalmente, se determinó que Steven había matado a Tara en un arranque de furia, lo que se alineaba más estrechamente con los criterios de asesinato en segundo grado. No obstante, el jurado fue unánime en su decisión de responsabilizar a Steven Grant. El 21 de diciembre de 2007, Steven fue declarado culpable y sentenciado a un mínimo de 50 años de prisión, lo que aseguraba que no sería elegible para libertad condicional hasta 2058. Las secuelas del juicio afectaron profundamente a la familia de Steven. En 2008, se difundió la noticia de que el padre de Steven, quien se había negado consistentemente a apoyar a su hijo, se había quitado la vida. El señor Grant, abrumado por la vergüenza e incapaz de reconciliarse con las atroces acciones de su hijo, fue encontrado muerto en su hogar.